Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, licenciado. Soy el estudiante Romario Carlos Caizaya Mamani de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Boliviana de Informática. El tema de este proyecto será un caso de estudio de prefactibilidad en Excel de un proyecto sobre la crianza de truchas en jaulas flotantes de la Ciudad del Alto. Los datos obtenidos del INE del año 2012, que es la tasa anual de crecimiento intercensal de la población por área según provincia. En este cuadro usaremos todos los datos, que será para aquí. En año base será de 2012. En la área urbana, como vemos en el cuadro, vemos en la Ciudad del Alto que va a ser de 843,164. Eso lo copiamos aquí. Y en la tasa de crecimiento, tanto por ciento, va a ser el área urbana 5,05. Eso lo copiamos aquí. Ahora, para la tasa de crecimiento tanto por 1, será dividir de la tasa de crecimiento en 100. Y este sería mi resultado. Para el siguiente cuadro, partiremos desde el año 2016 hasta el 2020. Y tomaremos a partir del número 4. Para la población proyectada, usaremos la fórmula general de la tasa de crecimiento poblacional, que sería esto. Y me daría este resultado. Para el promedio de familia, vamos al cuadro número 2, que es de la Ciudad del Alto, que me dice que personas por hogar va a ser 3,89. Eso lo coloco aquí. Ahora, para el número de familias, se divide entre la población proyectada y por el promedio de la familia. En el consumo de promedio familiar de kilogramos por año, usamos el cuadro número 3 de la Ciudad del Alto, que me dice que va a ser 3,01. Eso lo copiamos aquí. En la demanda kilogramos por año, será multiplicar el número de familias por el consumo promedio familiar. Y me daría este resultado. En la demanda de toneladas por año, va a ser de la demanda de kilogramos por año dividido entre 1000. Y esto me daría el resultado. Ahora, para la proyección oferta, usaremos el cuadro número 4, que partiremos desde el año 2010 a 2015. Esto lo colocamos aquí. Y al posterior, como sabemos, del 2016 hasta el 2020. Para el total de la producción total en toneladas, copiamos esta parte, que igual sería el total. Lo copiamos. Ahora, ¿cómo hallamos este resultado? Simplemente vamos a la opción de datos, luego a análisis de datos y apretamos la opción de regresión, aceptamos. Para el rango Y, vamos a seleccionar todo esto y para el rango X va a ser esto del año. Después creamos una nueva hoja y cliqueamos en la que dice residuos. Aceptamos y me daría lo siguiente. Esto me va a dar hasta el número 6.
Para que me dé hasta el 2020, simplemente agarramos estos dos y los arrastramos. Una vez ya arrastrado, nos va a dar estos resultados. Copiamos estos resultados al pronóstico para Y, que sería la producción total proyectada. Y es así como se obtienen los resultados. Ahora, para la proyección de precios, tenemos que hacer el mismo procedimiento que la proyección de oferta. Para sacar los datos de este cuadro, usaremos el cuadro número 5. En el año copiamos lo mismo y el precio de promedio igual lo mismo. Del precio promedio proyectado en bolivianos kilogramos, partiremos del año 2016 hasta el 2020. Y para sacar estos datos, hacemos lo mismo que el anterior. Vamos a datos, vamos a análisis de datos, a regresión. Para el rango de Y, seleccionamos todo esto. Para el rango de X, seleccionamos los años, sería esto. Vamos a en una hoja nueva, escribimos y cliqueamos en la parte de residuos. Y luego aceptamos. Una vez hecho eso, me va a dar igual hasta el número 6. Para llegar al 2020, simplemente agarramos estos dos, lo arrastramos y me daría estos resultados. Se va a copiar estos resultados aquí y ya tendríamos para el pronóstico para Y. Ahora, para el precio promedio proyectado en bolivianos por toneladas, para el pronóstico para Y, simplemente multiplicamos lo que hemos hallado por 1000 y eso nos daría el resultado. Para la demanda insatisfecha, tomamos los datos del año 2016 al 2020. En la demanda de toneladas por año, copiamos los resultados de la proyección de demanda en toneladas por año. En la producción total proyectada en toneladas, la oferta proyectada, igual, copiamos los resultados de la proyección oferta de pronóstico para Y. Para la demanda insatisfecha en toneladas, simplemente restamos la demanda y la producción total proyectada en toneladas. Y me daría este resultado. Viendo estos resultados, esto sería una demanda insatisfecha. Para el tamaño real del proyecto, el inciso me dice que la determinación del tamaño nominal real del proyecto, tomar el 15% del total de la demanda insatisfecha del año 2016. Asimismo, sacar el 60% de esta demanda para los 3 primeros años de producción del proyecto. Posteriormente, el proyecto debe operar a un 80% de su capacidad productiva. Entonces, en el año, comenzamos desde 2016 a 2020. En la demanda insatisfecha, copiamos los resultados de la demanda insatisfecha en toneladas. En el volumen de producción real, me dice que hay que multiplicar el 15% por la demanda insatisfecha. En la capacidad, me dice el dato de que
el 60% de esta demanda para los 3 primeros años de producción del proyecto. Posteriormente, el proyecto debe operar a un 80% de su capacidad productiva. Esto quiere decir que en los 3 primeros años va a ser el 60% y en los 2 últimos será el 80%. Para el volumen de producción programada en tonelada, se multiplicará el volumen de producción real por la capacidad utilizada y me daría este resultado. El precio promedio proyectado en bolivianos tonelada, copiamos los resultados que sacamos en la proyección de precios de la tabla de precios promedio proyectado en bolivianos tonelada. Y en total de ventas bolivianos por año, multiplicamos el volumen de producción programada por el precio promedio proyectado y me daría este resultado. En la inversión fija, sacamos los datos de la información que nos da lo siguiente. Según estimaciones, se va a incurrir en la siguiente inversión y costos de la instalación y operación del proyecto. En terreno, me dice que de 120 metros cuadrados, ubicado en las orillas del lago por un valor de 50,000 bolivianos. Esto se copia aquí. En equipos e instalaciones, construcción de jaulas flotantes por valor de 45,000 bolivianos y jaulas auxiliares por 28,000 bolivianos. Esto sumando me daría 73,000. En construcciones, me dice que los depósitos para la recepción de insumos será de 28,000 bolivianos. Ambientes para el proceso de 25,000 bolivianos. Dormitorios para los trabajadores, que será de 7,000. Y un ambiente para reuniones de socios, que será de 9,000 bolivianos. Sumando en total, me daría de 69,000 bolivianos. En la maquinaria, me dice que se requiere 6 heladeras, cada una a 2,100 bolivianos. Y 3 pequeñas empacadoras, cada uno a 2,100 bolivianos. Esto sumando en total me daría de 18,900 bolivianos. En herramientas en general, que sería equipos y herramientas, se requiere 30 bañeras, cada unidad 35 bolivianos. 15 baldes, cada unidad 18 bolivianos. 3 balanzas, cada unidad a 520 bolivianos. 15 cuchillos, cada unidad a 20 bolivianos. Sumando el total, me daría de 3,180 bolivianos. Los muebles y enseres, me dice que 5 sillas, cada uno será 35 bolivianos. 4 mesas de trabajo, cada uno 90 bolivianos. 3 estantes metálicos, cada uno a 170 bolivianos. Y un gavetero de 380 bolivianos. Sumando todo esto, me daría 1,425 bolivianos. El vehículo. El vehículo, se necesita un solo vehículo para llevar a cabo operaciones de transporte de materias primas, así como el traslado de la producción a los centros de comercialización. Este vehículo tiene un valor de 45,000 bolivianos. Esto se anota aquí. Los imprevistos. En los imprevistos, se estima que los imprevistos accederán a 23,000 bolivianos del total de la inversión que se utilizarán para cualquier tipo de inversión. Esto se coloca aquí. Ahora, en la organización legal, me dice que comprende testimonios, NIT, certificación, registros, licencias, inscripción, etcétera. El monto asciende a 2,500 bolivianos. 2,500 se le coloca aquí. Ahora, sumando todo esto, en total me daría de 286,005 bolivianos. Y este sería mi inversión fija. En los costos, igual sacamos los datos de la información que nos da lo siguiente. Me dice que los costos operativos
será la materia prima de 55,000 bolivianos, mano de obra directa e indirecta de 70,000 bolivianos, energía eléctrica de 42,000 bolivianos, combustible de 25,000 bolivianos. Todo esto sumando me daría de 192,000 bolivianos. En los costos de administración. En los costos de administración me dice que la papelería será de 1,500 bolivianos. Las fotocopias de 600 bolivianos. Los sueldos de administradores será de 18,500 bolivianos. Y el sueldo de auxiliar de oficina será de 8,200. Sumando en total me daría de 28,800 bolivianos. Para costos de comercialización, me dice que la publicidad será 8,000 bolivianos, las promociones será de 10,500, una tienda por 10,000 bolivianos y los vendedores serán de 16,000 bolivianos. Sumando todo esto, me dará de 44,500 bolivianos. Sumando todo en total, me daría 265,300 bolivianos. En la amortización, sacamos los datos de la información que nos da lo siguiente. Para la capital, el interés y el plazo o número de periodos, que me dice que el préstamo bancario asciende a un monto de 35,000 bolivianos prestados a 5 años al 7% anual. En capital total se le copia estos 35,000 bolivianos prestados. En intereses me dice que va a ser 7% anual. Se le copia aquí. En el plazo de número de periodos me dice que va a ser 5 años. Aquí le pongo 5. Ahora, en la cuota fija, ¿cómo se halla? Se halla a base de esta fórmula general. Una vez hecho la fórmula general, me dará este resultado. Para la cuota, se mantiene el número de periodos, empezando con el saldo de 35,000 bolivianos de lo que se prestó. Para los intereses, se multiplica el interés, que es el 7% por el saldo. El de la capital se resta entre la cuota y los intereses. Para el saldo, se resta el saldo que nos prestamos con la capital. Una vez sacado ya estos tres, los resultados, lo bajamos para sacar los demás y vemos que esto va a ir reduciendo. Ahora, en total de los intereses será de 7,680,87 bolivianos. Y para la capital total me saldrá de 34,999,98 bolivianos. En la parte de depreciación, ya tenemos los montos en bolivianos de los datos anteriores. Ahora, para sacar la depreciación anual, se divide con el monto en bolivianos con la vida útil en años.
y me daría el siguiente resultado. Una vez esto, no, lo sumamos en total y me daría de 28.325 bolivianos. Para el flujo de caja, tomamos la proyección desde 2015 al 2020. En la inversión fija, se colocan los datos en resta. En el que es en el terreno, equipos, construcciones, maquinaria, herramientas, muebles, vehículos imprevistos y organización legal. Esto lo copiamos de aquí, de la inversión fija. Lo copiamos y los restamos. En otras inversiones, me dice un dato que dice que se realizará otras inversiones por 20.000 bolivianos en el año 2018 para mejorar la tecnología. Vamos en el año que es de 2018 y ahí copiamos que serían los 20.000 bolivianos. Restando. Ahora, en la amortización de la capital, se colocan los datos de la amortización de la capital, que sería esta. Para los ingresos, en las ventas, se colocan los datos en el tamaño real del proyecto de total en ventas, que sería esto. En los costos operativos y los gastos operativos, los gastos de comercialización y los gastos de administración, estos datos están aquí en nuestra pestaña de costos. Aquí están los datos. Esto se copia. El total. En las depreciaciones se coloca el total de la depreciación. ¿Qué sería esto? En los costos financieros se colocan los datos que están en la amortización de los intereses. ¿Qué sería esto? Y como vemos, me va a calcular la suma total y esto sería el resultado. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.